And I'd like to just introduce him briefly. He is the pastor of Grace Bible Church, or one of the pastors at Grace Bible Church. Quisiera introducirlo brevemente. Él es el pastor de la Iglesia Bíblica de la Gracia o Grace Bible Church. And he's also the director of IBCD. Y él también es el director de IBCD, el ministerio que ofrece la consejería bíblica. And he has over 20 years of pastoring and counseling experience. Él tiene más de 20 años de experiencia de pastor y como consejero. And he's written several books which are available. He doesn't like to brag about them, but they're great books. Él ha escrito varios libros, él no le gusta jactarse de ellos, pero sí ha escrito libros muy buenos que se ofrecen afuera también. And he loves to explain to people how the Word of God helps them with life. Y él le encanta explicarle a la gente cómo la palabra de Dios ayuda a las personas con su vida. So at this time, Jim, you can start. En este momento va a comenzar Jim. Gracias. No, I'm in this side or side. Right here. Am I on? I'm not on. Let me help you with that. Está. I would also express my joy in getting to be with you again. Sorry, brother. Again. I'm glad to be back. Estoy muy contento de estar de vuelta. I am excited about one book, Estoy muy emocionado acerca de uno de los libros que tengo, or especially excited about one book, especialmente emocionado por uno. that just this week I got copies of the first time I've had something published in Spanish. Y este es el acaba de recibir la copia del primer de sus libros escritos publicado en español. In English, the title is a bit funny, En inglés, el título de este libro es algo chistoso. and people wonder if my wife might have written it. Y mucha gente se pregunta si su esposa fue la que lo escribió. Because it's help, I want to change Jim Neuheiser. Porque dice, ayúdame, quiero cambiar a Jim Neuheiser. De decirlo como dice, It should say by Jim Neuheiser. pero not- dice por Jim Neuheiser, que es el autor. Well, this afternoon we're going to talk about an important topic. Esta tarde estaremos hablando de un tema muy importante. When we think about sin, we may think sometimes about sexual sin or drunkenness or substance abuse. Cuando hablamos del pecado, generalmente estamos pensando en el pecado sexual, en la borrachera, el abuso, Or violence or stealing. o quizá la violencia o el robar. But probably for most of us, our outward sins primarily take place through what we say. Pero quizá para la mayoría de nosotros, nuestros pecados externos se llevan a cabo la mayoría por lo que hablamos. The book of Proverbs has been written to teach us how to live wisely. El libro de Proverbios fue escrito para enseñarnos a vivir sabiamente. And there are at least 150 references in the book of Proverbs telling us about our speech. Y hay como 150 referencias en el libro de Proverbios que nos habla acerca de nuestra manera de hablar. Now, what I want to address today is not just what comes out of our mouths, Y de lo que quiero hablar el día de hoy no solamente es de lo que sale de nuestra boca, but also what's in our hearts. pero también lo que se encuentra en nuestro corazón. It's like if you have a well where you're getting water. Es como si tuvieras un pozo donde estás emanando agua. If the water coming out is bad, it's not because the water is bad, it's because the well is bad. Si tú estás viendo que el agua que sale está mala, no es porque el agua en sí es mala, sino porque hay algo en el pozo que está originando esto. So we're going to talk about what the Bible says about sinful speech, Así que vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia dice como los pecados del habla. but we also want to teach how we can purify the well. Pero también vamos a estar hablando de cómo es que lo que la Biblia enseña acerca de cómo purificar ese pozo. As our hearts change, our speech will change. A medida que nuestro corazón cambia, también nuestra manera de hablar cambiará. And then we're going to conclude talking about excellence of speech, Y después vamos a terminar hablando acerca de la excelencia en el hablar. that our tongues can be used to build each other up instead of tearing each other down. Entendiendo que nuestras lenguas pueden servir para edificarnos los unos a los otros en lugar de derribarnos o destruirnos. My heart is sometimes broken when I hear how Christians will speak against one another. Mi corazón se quebranta cuando escucho a los cristianos cómo es que se hablan el uno al otro, Especially in the family, y especialmente en la familia, husbands and wives, esposos y esposas, parents and children. padres e hijos.
How can we change this? ¿Cómo es que podemos cambiar esto? We're going to think about it deeply for just a moment. Vamos a estar pensando en ello a fondo por un momento. That as we think about speech and words, first, where is the first speech we can find in the Bible? Who's the first person who speaks? Y cuando hablamos de palabras o de discursos, nos hacemos la pregunta, ¿dónde es que vemos en la Biblia la primer conversación, el primer discurso? It's God who speaks. Es Dios el que habla. He speaks things into being. Él habla las cosas y se convierten, hace que se creen por su habla. He declares them to be good. Él declara que estas cosas son buenas. Then we have in the Bible that Jesus Christ is called the Word. También vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo es llamado la palabra. And God is communicating His grace and love and truth to humanity through Jesus Christ. Y Dios está comunicando su gracia, su verdad a la humanidad a través de la persona de Jesucristo. And then God reveals Himself to us in words. Y luego Dios se revela a nosotros a través de palabras. The Scriptures are precious to us. Las escrituras son preciosas para nosotros. In Psalm 19, En el Salmo 19, beginning in verse 7, el versículo 7, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. And he concludes saying that they are more desirable than gold, just than much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Y concluye su discurso diciendo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Wouldn't you like the words that come out of your mouth to be like that, to be like honeycomb to those around you? ¿No te gustaría que las palabras que salen de tu boca fueran así, que fueran como un panal de miel? Now, we also speak. Pero también nosotros hablamos. And we speak because we're made in the image of God. Y nosotros hablamos porque fuimos hechos a la imagen de Dios. That makes us unique among the creatures on earth. Y eso nos hace únicos entre las criaturas de la tierra. A bird, a parrot may be able to say some words, but he doesn't really know what he's saying. Un perico puede aparentemente decir algunas palabras, pero en realidad el perico no sabe lo que dice. And sometimes people will think their dog, they'll say, speak to the dog, and go, ruff, ruff. Y en ocasiones la gente le dice a su perrito, habla, y el perrito, "Ruh", But he's not really speaking. pero no está hablando. Now, speech could be a good thing, but because of the fall, speech has been corrupted. Ahora, la conversación, el habla es algo muy bueno, pero debido a la caída, el habla nuestra ha sido corrompida. After God speaks in Genesis 1 and 2, Satan speaks in Genesis 3. Después de que Dios habla en Génesis 1 y 2, Satanás también habla en capítulo 3. He uses speech to deceive the woman. Él usa el habla para engañar a la mujer He challenges God's authority. y reta la autoridad de Dios. And because she listened to Satan and her husband listened to her, now everything about us, including our speech, has been corrupted. Y debido a que ella escuchó a Satanás y su esposo la escuchó a ella, ahora todo lo que nosotros hacemos o decimos está corrompido. And here's something very significant to think about. Y esto es algo muy interesante de lo que podemos pensar. Every time you speak, Cada vez que tú hablas, you're either speaking in the image of God or you're speaking in the image of Satan. estás hablando ya sea a la imagen de Dios o a la imagen de Satanás. The flesh will speak in the image of the evil one. La carne estará hablando siempre a la imagen del maligno. James in chapter 3 talks about this, Santiago en el capítulo 3 dice lo siguiente: how the tongue can do great things and the tongue can do terrible things. ¿Cómo es que la lengua puede hacer grandes cosas y terribles? We can, in verse 9, we can praise God En el versículo 9 dice que podemos bendecir a Dios or we can curse men. o podemos maldecir a los hombres. So every time you speak, you're either speaking in the image of God, promoting His kingdom, Así que cada vez que tú estás hablando, puedes estar hablando a la imagen de Dios, promoviendo su reino, or you're speaking in the image of Satan, promoting his kingdom or your own kingdom. o estarás hablando a la imagen de Satanás, promoviendo su reino, el reino de Satanás o tu propio reino. One of my favorite verses about speech is James chapter 1 verse 19. Uno de mis versículos preferidos acerca del habla está en Santiago 1:19. And James says, you must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Dice ahí que todos debemos ser hombre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
when we speak quickly, we often are speaking the devil's agenda. Cuando nosotros hablamos pronto, somos prontos para hablar, generalmente estamos hablando bajo la agenda de Satanás. There's some people that just say whatever comes to their mind, Hay personas que les gusta decir lo primero que les viene a la mente and they're continually getting themselves into trouble y constantemente se están metiendo en problemas and hurting others. y lastimando a otros. One way you can apply James 3 is very simple. Una forma en que puedes aplicar Santiago 3 es muy sencilla. Before you speak, ask yourself this question. Antes de hablar, hazte esta pregunta. Is what I'm going to say in the spirit promoting God's agenda, or is it in the flesh promoting Satan's agenda? Lo que voy a decir, ¿está en el espíritu promoviendo los propósitos de Dios o está en la carne promoviendo los propósitos del diablo? Do you think we all might speak a bit less if we did that? ¿Tú crees que todos hablaríamos un poco menos si pensáramos de esa manera? Now, the Proverbs say that words are very powerful either for good or for evil. Ahora, el libro de Proverbios nos dice que las palabras son muy poderosas, ya sea para bien o para mal. Proverbs 18:21 says, "Death and life are in the power of the tongue." Dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. James talks about how the tongue is like the rudder on a ship. It's something very small, steers a very big ship. Santiago dice que describe la lengua como el timón en un barco, que algo tan pequeño controla a esa nave inmensa. And this tiny little part of your body can do so much good or so much bad. Y esa pequeña parte de tu cuerpo puede hacer tanto bien o tanto mal. One can, with his tongue, speak the gospel and spread life. Uno con su propia lengua puede esparcir el evangelio y compartir la vida. Or one can slander and hate and tear other people down. O puedes estar chismeando, calumniando y odiar y destruir a las personas. Now, the Proverbs also teach that there is a limit to what words can do. Ahora, también el libro de Proverbios nos enseña que existe un límite para las cosas que las palabras pueden hacer. 14:23 in Proverbs. El 14:23 de Proverbios. In all labor there is profit, but mere talk leads only to poverty. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. So there's some people that are good at talking and bad at working. Así que hay muchas personas que son buenas para hablar y malos para trabajar. They're good at promising but bad at doing. Son buenos para prometer, pero malos para cumplir. So the tongue has its limitations. Así que la lengua tiene sus limitaciones. Words alone cannot change a heart. Las palabras por sí solas no pueden transformar un corazón. Proverbs says that a slave will not, or a servant will not be instructed by words alone, for though he understands, there'll be no response. Dice que en el libro de Proverbios 29:19 que el siervo no va a cambiar, no va a hacer las cosas solamente por palabras, porque aunque entiende, no va a reaccionar. To give a practical example, Para dar un ejemplo práctico de esto, some of you have teenagers. algunos de ustedes tienen hijos adolescentes You spend lots of words talking to your teenagers, y ustedes gastan muchas palabras para hablar con ellos, but the teenagers don't change. pero su hijo adolescente no cambia, Sometimes they resist. incluso se resisten. The proverb says stronger measures may be needed. Y el libro de Proverbios dice que medidas más extremas deben de usarse en esos casos. There's also, it talks about in Proverbs how we can communicate without words. También el libro de Proverbios nos dice que nos podemos comunicar sin palabras, A facial expression, body language. con expresiones faciales, con el lenguaje corporal. When I am tempted to be angry, I don't use many words. En mi caso, cuando yo me enojo, no uso muchas palabras. But my wife can see the frown in my face and my eyebrows lifted or something. Pero mi esposa, en este caso la esposa de Jim, puede notar el ceño en su rostro y las cejas como que ya se están haciendo diferente. And even if I don't say a word, to her it feels like I shouted at her. Y aunque él no ha dicho ni una sola palabra en contra de ella, para ella es como si él ya le gritó. Now, the Bible teaches that what you say reflects what's in your heart. Ahora, la Biblia enseña que lo que tú dices refleja lo que hay en tu corazón. In Luke chapter 6 En Lucas capítulo 6 and verse 45, y el verso 45, Jesus says, "The mouth speaks that which from that which fills the heart." el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Sometimes people say something and then they say, "Oh, I didn't mean that." Algunas personas dicen alguna cosa y luego dicen, no quise decirlo. Well, you may be sorry you said it,
Bueno, quizá te lamentes el haberlo dicho, but at the time you meant it or you wouldn't have said it. pero en el momento sí querías decir eso, si no, no lo hubieras dicho. A lot of times the things that we say that we really regret are because we let something out that was on the inside that we were trying to keep inside. En ocasiones cuando nosotros decimos esas cosas que luego nos arrepentimos es porque dejamos salir algo que hemos estado reprimiendo por algún tiempo. Your words express what you really desire. Tus palabras expresan lo que verdaderamente deseas. And your speech is probably the best indicator that others have whether you're a wise person or a foolish person. Y tu manera de hablar quizás sea el mejor indicador para los demás, para determinar si eres una persona sabia o una persona necia. Proverbs 15 verse 2. En Proverbios 15, verso 2 dice lo siguiente. The tongue of the wise makes knowledge acceptable, but the mouth of fools spouts folly. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. And again, it gets back to the heart. Y una vez más, el punto regresa al corazón. Proverbs 4:23 Proverbios 4:23, says, "Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life." sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recently, I've gone through a study in the book of Galatians. Últimamente he estado estudiando a través del libro de Gálatas. In the end of chapter 5, he's describing the struggle every believer has with the flesh and the spirit. Y en el capítulo 5 describe la lucha que todo creyente tiene entre la carne y el espíritu. And so many of the deeds of the flesh are hurting each other with our tongues. Y muchas de las cosas que hace la carne es lastimarse uno a otro con nuestras palabras. That we're envious. We Somos- have outbursts of anger. Somos envidiosos, somos iracundos, That we have strife and disputes and dissensions. que tenemos contiendas, disputas, disensiones. On the other hand, the fruit of the Holy Spirit, Por otra parte, el fruto del Espíritu Santo, the person who is walking in the Spirit, la persona que está caminando en el Espíritu Santo, his words will be characterized by love and joy and peace and patience and so forth. sus palabras serán caracterizadas por el amor, el gozo, la paz, la paciencia y así las demás cosas. Now, what we say is also important because Jesus says that we will be judged according to what we say. Ahora, también lo que nosotros hablamos es importante porque Jesús dijo que seremos juzgados de acuerdo a lo que hablamos. In Matthew chapter 12, verses 36 and 37, En Mateo 12, versículos 36 y 37, dice así. he says, "Every careless word that men speak, they shall render account for it in the day of judgment. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned." Dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. So what we say is important. Así que lo que decimos es importante, It really reflects our character of who we are on the inside. refleja lo que somos por dentro. There are many, many references, especially in the book of Proverbs, about foolish ways to speak. Hay muchas referencias, especialmente en el libro de Proverbios, de formas necias de hablar. Speaking in the flesh, Hablar en la carne, speaking like Satan as a destroyer and a liar. hablar como Satanás, como un destructor o un mentiroso. The proverb says, with his mouth the godless man destroys his neighbor. El libro de Proverbios dice que con su lengua el hombre necio destruye a su prójimo. And some of our speech takes place not with our tongues and our voice, Y mucho de nuestra conversación no se lleva a cabo con nuestra lengua y nuestra voz, but Facebook, pero ahora es a través de Facebook, Twitter. a través de Twitter. And have you ever seen something on Facebook and you've really been embarrassed for the person who said it? ¿Y alguna vez has leído algo en Facebook que te da vergüenza nada más de leerlo? Everybody can see this person speaking foolishly. Todo mundo puede darse cuenta de que esta persona está escribiendo, hablando neciamente. Maybe that person was you. Quizá esa persona seas tú. Or you get an email from somebody, you don't like what they had to say. Y a lo mejor recibes un correo electrónico de alguien y no te gusta lo que te escribió. So rather than being slow to speak and slow to anger, you write back and you tell them exactly what you think. Y en lugar de ser lento para la ira y lento para hablar, de inmediato contestas y le dices lo que piensas tú. You are quick to anger and quick to speak, Fuiste pronto para enojarte y pronto para hablar. and once you press send, you can never get it back. Y una vez que presionas enviar, ya no se regresa.
So we need to be careful not just with our words that come out of our mouth, but the words that come out of our fingers. Así que ahora tenemos no solamente cuidarnos de las palabras que salen de nuestra boca, pero ahora de las palabras que salen de nuestros dedos. Now, I'm going to go through examples from Proverbs of the kinds of sinful speech we can engage in. Ahora voy a ir a través del libro de Proverbios a demostrar algunos de los tipos de conversaciones pecaminosas en las que podemos entrar. And I'm not going to read every single verse. You have more verses on your page than I have time to read today. Y no voy a leer cada versículo que está ahí en sus notas, se dan cuenta que hay bastantes. And that's because I want to give most of my time to how we can change our speech and how we can use our speech to the glory of God. Porque quiero dedicar más tiempo en cómo podemos cambiar nuestra manera de hablar y usar nuestra manera de hablar para la gloria de Dios. But as you go through this list, you're going to see yourself and you're going to see the people around you. Pero al ir a través de esta lista te vas a dar cuenta de ti mismo, te vas a descubrir a ti mismo y quizá a las personas a tu alrededor. So Proverbs warns against flattery. Y Proverbios habla acerca de la adulación. It says the man who flatters his neighbor is spreading a net for his feet. Dice que el hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. It's the person who's trying to sell you something, who tries to act like he's your friend, and really he wants your money. Es la persona que quiere venderte algo, actúa como si fuera tu amigo, pero en realidad lo que quiere es tu dinero. It's when your little child comes up to you and tells you what a great father you are, Es cuando tu niño viene y te dice lo grande que eres como padre. right before he wants to ask you for a cell phone. Es poquito minutos antes de decirte que quiere un teléfono nuevo. Lying is an especially evil form of speech. La mentira es una forma maligna de hablar. The proverb says that lying lips are an abomination to the Lord, El libro de Proverbios dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. and a lying tongue hates those it crushes. Y también dice que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Why do we lie? ¿Por qué mentimos? We lie to avoid the consequences of what we've done. Mentimos para evadir las consecuencias de lo que hemos hecho. The wife doesn't want her husband to know how much money she spent, La esposa no quiere que el marido se entere cuánto dinero gastó ella. or the husband doesn't want his wife to know what he was looking at on the computer. O el esposo no quiere que su esposa se dé cuenta de lo que él estaba viendo en la computadora. And so we deceive each other. Así que nos engañamos unos a otros. But lying destroys relationships. Pero las mentiras destruyen las relaciones. Ephesians 4:26 says we should not lie to each other because we're members of each other, like parts of a body. Efesios 4:26 dice que no deberíamos mentirnos unos a otros porque somos miembros unos del otro, parte de un cuerpo. And just to give an example, Para dar un ejemplo, I like to jog, I like to run. a mí me gusta correr, But let's say that I had an unreliable foot, pero vamos a decir que una de mis piernas yo no pudiera confiar en ella. and every 100 meters, my foot collapses and I fall to the ground. Y cada 100 metros que corro, digamos que mi pierna me falla y caigo al suelo. I can't trust my foot. No puedo confiar en mi pierna. I wouldn't want to run anymore, would I? Yo ya no quisiera correr de esa I would be manera. ¿sí? afraid. Tendría miedo. But the Bible talks about how in the church we are members of one another, Y la Biblia nos dice que en la iglesia somos miembros unos de otros, like the parts of a body. como las partes de un cuerpo. And when you can't trust somebody, you can't work together. Y cuando no puedes confiar en alguien, no puedes trabajar junto con esa persona. Likewise, even more so in the family. Y de la misma manera se aplica a la familia. A husband and wife are to be one. El esposo y la esposa deben de ser uno. And sometimes we think, well, if I lie, she can't catch me, so that would be better for me in the short term. Y en ocasiones pensamos, si yo miento, ella no me va a atrapar en mi mentira y esto va a ser mejor para mí en término corto. But that's acting in unbelief. Pero eso es una actitud de incredulidad. Faith tells the truth, Porque la fe habla la verdad, accepts the consequences. acepta las consecuencias. I'll give you a concrete example. Le voy a dar un ejemplo concreto de esto. I was overseeing a counseling case, Estaba yo supervisando un caso de consejería and the husband had been guilty of looking at bad things on his computer. y el esposo era culpable de haber estado observando cosas malas en su computadora. And his wife went away for the weekend. She had to go to a conference. Y su esposa se fue por el fin de semana, ella tenía que salir a una conferencia. And they had set up on the computer some programs that would block from bad places and keep a record of anything that happened to try to keep him safe from temptation. Y ellos habían establecido un programa en la computadora que bloqueaba
ciertas páginas y evitaba que él pudiera ver esas cosas para evitar la tentación. Well, she came back, Así que ella regresó, checked the computer. revisó la computadora. All those protection programs were gone. Todos los programas de protección que habían instalado habían desaparecido. And he said, I don't know how that happened. I just came up to the computer and they were gone. Y él dijo, yo no sé lo que sucedió, simplemente prendí la computadora y ya no estaban. Wouldn't it have been wiser and more godly for him just to admit that he had stumbled and to seek forgiveness rather than to try to lie his way out of a mess? ¿No hubiera sido más sabio el admitir que había tropezado y aceptar su culpabilidad en lugar de mentir y hacer un mayor desorden? Another category of bad speech is gossip and slander. Otra categoría de el mal hablar es el chisme y la calumnia. Proverbs 18:8 says, the words of a whisperer are like dainty morsels. They go down into the innermost parts of the body. Proverbios dice así, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. One thing that proverb is acknowledging is we kind of like gossip. Y lo que el libro de Proverbios dice es que a nosotros como que sí nos gusta el chisme. We like to hear the dirt and the secrets on people. Nos gusta escuchar la basura y los secretos de la gente. It's attractive to us. Es atractivo a nosotros. We like to be the person who's in the know that can tell others. Nosotros queremos ser esa persona que sabe y que puede contárselo a otro. But in so doing, we're destroying relationships and hurting people. Pero al hacer eso estamos destruyendo relaciones y lastimando a las personas. A perverse man spreads strife, and a slanderer separates intimate friends. Proverbs 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. On the other hand, Proverbs 11 says, if you're trustworthy, you conceal a secret. Pero de otra forma, en el Proverbios 11 dice que si eres digno de confianza, tú guardas el secreto. The most common way I see people sinning in their speech is with anger. La forma más común en la que yo veo que las personas pecan cuando hablan es en el momento de la ira. Ecclesiastes 7:9. Eclesiastés 7:9. Do not be eager in your heart to be angry, for anger resides in the bosom of fools. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. I think last year I talked about anger, Creo que el año pasado hablé de la ira, so I'm not going to repeat all of that. así que no lo voy a repetir. But anger comes from desires in our heart. Pero la ira viene de los deseos de nuestro corazón. James says in chapter 4 that the source of our fighting and our anger is that we want something that we don't get. En el Santiago capítulo 4 se nos dice que la fuente de nuestra ira es de que deseamos algo y no lo estamos recibiendo. And when we don't get what we want, horrible words come out of our mouth that harm others. Y cuando no recibimos lo que queremos es cuando salen esas palabras horribles de nuestra boca que lastiman a los demás. There are many families where angry speech is almost a daily occurrence. Hay muchas familias donde el hablar airadamente es algo del diario vivir. Proverbs 12:18 says that rash speech can be like the thrusts of a sword. Proverbios 12:18 dice que las palabras ásperas son como golpes de espada. Proverbs warns in chapter 25 that a person who lacks self-control is like a city with the walls broken down. En Proverbios 25 nos advierte que el hombre que no tiene dominio propio es como una ciudad sin murallas o cuyas murallas han sido derribadas. And the picture there is like in the walled cities like Jericho, that when the wall was up they were safe, but when the wall was down the enemy could come in. Y la imagen es como la ciudad de Jericó, que cuando sus muros estaban arriba, el pueblo estaba a salvo, pero cuando los muros cayeron, el enemigo podía entrar. And when people become angry and they start saying what is in their mind and in their heart, it's like there's no limit to the bad that can occur. Y lo que está diciendo es que cuando una persona se enoja y comienza a actuar en su ira, a hablar todo lo que tiene en su mente y su corazón, no hay límite de la maldad que puede ocurrir después de esto. The world says just speak whatever's in your heart. El mundo dice, di lo que traigas en tu corazón. The Bible says be careful what you say. Pero la Biblia dice, ten cuidado con lo que Be slow to hablas. speak. Sé lento para hablar. There's a lot of sin in your heart.
Existe mucho pecado en tu corazón. And you could do damage to others and damage to relationships that could never be recovered. Y tú puedes dañar a otros o dañar las relaciones que tienes, relaciones que posiblemente no se pueda recuperar, el daño. When a wife becomes angry and says to her husband that she hates him and she wishes she'd never married him. Cuando la esposa se enoja y luego le dice a él en enojo, te odio, ojalá nunca me hubiera casado contigo. Or the husband says to his wife that he wants to divorce her and he doesn't want to be around her anymore. O el esposo enojado le dice a su esposa, sabes que quiero divorciarme de ti, no te soporto, no quiero estar cerca de ti. That's the flesh, not the spirit. Esa es la carne, no el espíritu. But those words may ring in that other person's ears for years. Pero esas palabras pueden hacer daño y estar sonando en los oídos de la persona por años. In Matthew 5:21, Jesus says that our anger is like murder. En Mateo 5:21 Jesús nos dice que la ira es como el homicidio. We destroy others with our words. Destruimos a los demás con nuestras palabras. And it's sin that needs to be repented of. Y este es un pecado del cual debemos arrepentirnos. Another sinful kind of speech is quarreling and arguing. Otro tipo de hablar pecaminoso son las disputas y los conflictos. There are many, many warnings in the book of Proverbs about people who are quarrelsome and contentious. Existen muchas advertencias en el libro de Proverbios acerca de las personas que son contenciosas, peleoneras. These are also listed among the deeds of the flesh. Y estas también están enlistadas entre las obras de la carne. There are some people who just like to argue. Hay personas que les encanta discutir. Every little thing they have to make an issue about it. Cualquier cosita tienen que hacer un escándalo de ello. This can be in marriage, Puede ser en el matrimonio. where the wife is telling a story, La esposa quizás esté diciendo una historia, telling it to friends. diciéndosela a los amigos. So, oh, last Tuesday this happened. Y ella dice, el martes pasado esto sucedió. No, it was Wednesday, the husband argues. Y el marido dice, no, fue I'm miércoles. sure. Estoy seguro. You're wrong. Te equivocaste. You're always wrong. Siempre te equivocas. And off they go. Y se van, empiezan a pelear. There are people like that who come to churches too. Y hay gente así que viene a la iglesia. The New Testament warns us against quarrelsome people in the church El Nuevo Testamento nos advierte de la gente conflictiva en la iglesia. who do not welcome others as Christ has welcomed us to the glory of God. Personas que no son hospitalarias, así como Cristo nos recibió en el cuerpo de Dios, en la obra de Dios. Who want to fight about non-gospel issues. Que quieren pelear por asuntos no importantes del Evangelio. The proverb says, like charcoal to hot embers and wood to a fire, so is a contentious man to stir strife, to kindle strife. El libro de Proverbios dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para prender la contienda. Are you a quarrelsome person? ¿Eres tú una persona pleitista? The Proverbs talk about walk away, just say walk away from the quarrel. La Biblia dice que se retiren, nos retiremos de la gente conflictiva. Some things aren't worth arguing about. Hay cosas de las que no vale la pena discutir. If you stop putting wood on the fire will go out. Si tú dejas de ponerle leña al fuego, el fuego se apaga. There are many other examples of sinful speech. Hay muchos otros ejemplos de el hablar pecaminoso. The New Testament warns us against filthy speech, El Nuevo Testamento nos advierte acerca de las palabras sucias. as does Proverbs. También Proverbios. Perverted language, language that is foul. El lenguaje pervertido o grosero. In, for example, Ephesians 5, verses 3 and 4. Por ejemplo, en el libro de Efesios 5, versos 3 y 4. But immorality or impurity or greed must not even be named among you as is proper among saints. And there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather the giving of thanks. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. One of the first things I noticed when God saved me about 40 years ago Una de las cosas que yo aprendí cuando el Señor me salvó hace como 40 años was that my language changed. me di cuenta de que mi manera de hablar, mi lenguaje cambió. Nobody told me to stop cussing. Nadie me dijo que dejara de maldecir. I just didn't want to do that anymore. Simplemente yo ya no quería hacerlo. I wish all the other sins were that easy. Ojalá que todos los demás pecados hubieran sido así de fáciles para mí. Many other examples in Proverbs. Hay muchos otros ejemplos así en Proverbios. Bragging and boasting, El presumir, el jactarse, nagging, el quejarse, grumbling, el murmurar, inappropriate humor, las bromas inapropiadas.
speaking rapidly, too quickly, not thinking. El hablar con ligereza, hablar sin pensar. It says, do you see a man who is hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. ¿Has visto a un hombre pronto en sus palabras? Hay más esperanza para el necio que para él. Or than just talking too much. O simplemente el hablar en exceso. The proverb says, where there are many words, transgression is unavoidable. Dice el libro de Proverbios, en la abundancia de palabras no falta el pecado. The statistic is that the average person in America, anyway, North America, speaks 15 to 16,000 words per day. En la estadística dice que el norteamericano común, por lo menos en Estados Unidos, habla de 16,000 palabras al día. This book is less than 10,000 words, so it's almost two of these. Este libro, este pequeñito libro, tiene como 10,000 palabras. Imagínate, serían 2 libros de estos al día. Speaking is dangerous. El hablar es muy peligroso. And then the proverb also warns us to stay away from people who speak in an ungodly way. Y también el libro de Proverbios nos advierte que nos mantengamos lejos de las personas que hablan de una manera impía. An evildoer listens to wicked lips. El hacedor de maldad escucha los labios impíos. For those of you who are single, Para ustedes que son solteros, an important thing to discover about the person you may want to marry y una cosa muy importante que quieres descubrir acerca de la persona que te quieres casar, con la que te quieres casar. it's not just whether he's beautiful, he's handsome or she's beautiful, No solamente si él es atractivo o ella es guapa, hermosa, but is this a person who speaks with excellence or is this a person whose tongue destroys? o también tienes que investigar si esta persona es una persona que habla con excelencia o sus palabras destruyen. Is this a person you want to talk to for the next 60 years? ¿Será esta una persona con la que quiero estar conversando por los próximos 60 años? The Bible says that God will judge those who misuse their tongues. La Biblia dice que Dios va a juzgar a aquellos que usan mal su lengua. A fool's mouth is his ruin. La boca de un necio es su ruina. The perverted tongue will be cut out. La lengua pervertida será cortada. Now, at this point, I want to give what the answer is. Ahora, a estas alturas quiero compartir con ustedes la respuesta, la If you solución. want to look at James 3 for a moment, Vamos al libro de Santiago 3 por un momento. James is describing how the tongue is like a fire and it causes so much damage. Santiago nos describe cómo es que la lengua es como un fuego que puede causar mucho daño. In verse 6, he says, the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and it sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. For every species of beasts and birds, of reptiles, of creatures of the sea is tamed and has been tamed by the human race. But no one can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. Santiago 3, versos 6 al 8, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. So James is lamenting how these tongues of ours, our speech, can't be controlled, so it seems. Entonces aquí Santiago se lamenta, ¿cómo es que esta lengua, nuestra manera de hablar, no puede ser controlada según esto parece? There are some people whose native language is lying. Hay algunas personas cuyo idioma original es la mentira. They don't know how to speak the truth any more than I don't know how to speak Spanish. No saben hablar la verdad tanto como yo no sé hablar español. There are people, even for all of us, have you ever walked away and said, I can't believe I said that? ¿Alguna vez te ha pasado a ti que te retiras de un lugar y dices, no puedo creer que dije eso? I know it's right, but I keep failing. Sé que está mal, pero sigo fallando. And James doesn't give us a lot of hope right there. Y aquí Santiago, con lo que hemos leído, como que no nos da mucha esperanza. He says, mankind is trained all kinds of animals. Dice, la humanidad, el hombre ha domado a todo tipo de animales. Our son works this summer at SeaWorld. El hijo de Jim está trabajando este verano en un parque acuático de SeaWorld.
And so we can see the killer whale Shamu, and he jumps up and he does tricks. Y puede ver a cómo logra que la ballena asesina pues, salte y llega a trucos. I've also seen elephants obeying the commands of a little person. All kinds of animals men can train. Y hemos visto también como un gran elefante obedece el mandato de una pequeña persona y todo tipo de animales bien domados y entrenados. But you can't tame this little tongue of yours. Pero no puedes domar esta pequeña lengua tuya. But there's another passage that I think really goes along with this. It's in Mark chapter 5. Pero hay otro pasaje que va con esto, juntamente con esto, y está en Marcos capítulo 5. There's another place in the New Testament this word tame or untamable is used. The tongue cannot be tamed. Y hay otra palabra aquí en el Nuevo Testamento, otra porción del Nuevo Testamento donde se usa esta palabra de domar, y está aquí. In Mark chapter 5, it talks about a man in the land of the Gerasenes. And he had an unclean spirit, verse 2, dwelling among the tombs. And it says, no one was able to bind him anymore, even with a chain, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been torn apart by him, and the shackles broken into pieces, and no one was strong enough to subdue him. Constantly, night and day, he was screaming among the tombs and in mountains and gashing himself with stones. Versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a un encuentro de unos sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Now, it's interesting, the word in the Greek language in which the New Testament was originally written that describes our tongue as being untamable is the same word used of this man who could not be controlled even by chains. Y aquí es muy interesante notar, debido a que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que la misma palabra que menciona aquí en Santiago de que la lengua es indomable, también se aplica para este hombre endemoniado que no lo podían detener con cadenas. He's an amazing translator. Está bien. Anyway, and so the picture here is this man, he was humanly untamable. Every force of chains and persuasion that mankind had could not keep this man under control. Esta entonces la imagen es de que este hombre no podía ser detenido, domado, no había forma ni con cadenas para que lo mantuvieran en control. Which is just like our tongues. Y esto es igual que nuestras lenguas. No human force can control the tongue, No hay fuerza humana que controle la lengua, but there is someone who can control the tongue. pero sí hay alguien que puede controlarla. In verse 6, it says, seeing Jesus from a distance, he ran up and bowed down before him. And shouting with a loud voice, he said, what business do we have with each other, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God, do not torment me. For he had been saying to him, come out of the man, you unclean spirit. And he was asking him, what is your name? And he said, my name is Legion, for we are many. And he began to implore him earnestly not to send them out of the country. And just as the story goes, that I'll let you go that far first. Cuando vio pues a Jesús, verso 6, de lejos se arrodilló y corrió, y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y así continúa la historia. And so Jesus casts the demons out of that man. Y al final Jesucristo saca a los demonios de esta persona. They go into the pigs, according to the story. Y de acuerdo a la historia son lanzados a los cerdos. But then in verse 14, Pero luego en el versículo 14, the herdsmen ran away and reported in the city and the country, and the people came and saw what it was that had happened. They came to Jesus and observed that the man who had been demon-possessed was sitting down, clothed and in his right mind. y el versículo 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal.
So what no human force could accomplish, Jesus has accomplished. Así que lo que ninguna fuerza humana pudo lograr, Jesucristo lo logró. And the way it happens is this. Y la forma en que sucede es la siguiente. When you become a Christian, you become a new person. Cuando tú vienes a Cristo, te haces cristiano, también te conviertes en una nueva persona. Whoever is in Christ is a new creation. Old things have passed away, new things have come. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. James describes how you can't take a bitter spring or well and just make it sweet. You have to change its nature. El Santiago dice que no puedes agarrar una fuente de agua amarga y nada más hacerla dulce así. Tienes que cambiar la naturaleza de la fuente. But Jesus comes and he changes you from the inside. Pero Jesucristo viene a ti y te transforma desde dentro. You confess yourself to be a sinner, Confiesas que eres un pecador, helpless. que no puedes ayudarte a ti mismo. Jesus died for sinners. Y Jesucristo murió por los pecadores. He paid for the sins of all of his people. Él pagó por los pecados de todo su pueblo. And that includes the sins of the tongue. Y estos pecados incluyen los pecados de la lengua. All the evil we have done was laid upon him, and he was punished in our place. Todo el mal que hemos hecho ha sido puesto en Él y Él ha sido castigado en nuestro lugar. But he also died to set us free from sin. Pero también Jesús murió para hacernos libres del pecado. Paul talks about this in Romans 6. Pablo habla de esto en Romanos capítulo That 6. we were once slaves to sin, but now we're slaves to righteousness. Que una vez fuimos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. We come to Christ, we're not only forgiven, but our nature is changed. Y cuando venimos a Cristo no solamente somos perdonados, pero nuestra naturaleza ha sido transformada. The Holy Spirit transforms us. El Espíritu Santo nos transforma. And it's something wonderful. Y es algo maravilloso. You could try to go through what Proverbs says about not sinning with your tongue. Y tú podrías estar yendo por el libro de Proverbios y estudiar lo que dice acerca de no pecar con tu lengua. And you could try to do the good things that Proverbs says. Y podrías intentar hacer las cosas buenas que Proverbios dice, But in your flesh you will fail. pero en tu carne tú vas a fracasar. It would be like trying to tie oranges to a cactus. Sería como tratar de amarrar naranjas a un nopal, Cactus plants don't produce oranges. porque los nopales no dan naranjas. Unbelievers don't produce spiritual fruit. Y los incrédulos no producen fruto But espiritual. when you become a Christian, you become a new person. Pero cuando tú te conviertes en Cristo, a Cristo, te conviertes en una nueva persona. Like with the demoniac, Again, please. like with the man who had been demon Igual possessed, que el hombre poseído, that he was then clothed and in his right mind. que llegó a estar vestido y con su mente o su juicio cabal. He was under control. Ahora estaba bajo control. The gospel sets us free from slavery to sin with our tongue. El evangelio nos hace libres de la esclavitud de pecar con nuestra lengua. And not only do we stop saying bad things, Y no solamente dejamos de hablar cosas malas, we stop speaking for the devil. dejamos de hablar a favor del diablo. Now we're empowered by God to speak in the image of God. Ahora tenemos el poder de Dios para hablar de acuerdo a la imagen de Dios. We can speak with beauty and with excellence. Podemos hablar con belleza y excelencia. The proverb says, the one who guards his mouth preserves his life. El proverbio dice que aquel que guarda su lengua preserva o guarda su vida. The Lord helps us to be slow to speak instead of just saying whatever comes into our minds. El Señor nos ayuda a ser lentos para hablar en lugar de decir lo primero que nos viene a la mente. The heart of the righteous ponders how to answer, but the mouth of the wicked pours out evil things. La lengua del necio pondera lo que va a hablar, sin embargo el necio dice cualquier sandez. He who guards his mouth and his tongue guards his soul from troubles. Aquel que guarda su corazón y su lengua, guarda su alma de problemas. The Holy Spirit helps you to stop talking too much. El Espíritu Santo te ayuda a no hablar demasiado. It says, even a fool, when he keeps silent, is considered wise. When he closes his lips, he is counted prudent. Aún el necio cuando calla es sabio, cuando cierra sus labios es contado con los prudentes. For most of us, the Spirit's work in us would be to reduce how much we talk.
Para la mayoría de nosotros la obra del Espíritu Santo sería eso, reducir la cantidad de lo que hablamos. And then also, as the Lord comes into our lives, we no longer get angry and lose our temper with our tongues. Pero también a medida que el Señor viene a nuestras vidas, también dejamos de enojarnos y perder el control con nuestra lengua. The proverb says, "The fool always loses his temper, but a wise man holds it back." Dice el libro de Proverbios que el necio pierde el control o se aira pronto, pero el sabio se detiene. There's another proverb I like that says, "The fool's annoyance is evident to all." You know, even if he doesn't use his words, if something bothers him, it just kind of smells up the room. Y dice otro proverbio que la necedad del necio es evidente para todos. En otras palabras, es como un perfume, a todo mundo le llega. But the Spirit enables us to have control not just outside, but in the heart. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a tener control, no solamente externo, pero en el corazón. Are you glad that God is slow to anger? ¿No te alegra que Dios es lento para la ira? Are you glad that He does not treat you as your sins deserve? ¿No estás tú agradecido de que Él no te trata de acuerdo a como merecen tus pecados? When He saves you, He makes you like Himself. Cuando Él te salva, Él te hace como Él mismo. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules a spirit than he who captures a city. El que es lento para la ira es más grande que el poderoso, y aquel que de dominio propio es mejor que el que controla una ciudad. And of course, so much of the key to that is we remember how God has been so patient and gracious with us, and then that enables us to show grace to others. Y algo que nos ayuda es recordar cómo Dios ha sido lleno de gracia y paciente con nosotros, de manera que lo podemos demostrar a los demás. You begin to avoid quarreling and fighting and arguing. En Cristo empiezas a evadir los pleitos y las discusiones. Keeping away from strife is an honor for a man, but any fool will quarrel. El mantenerse lejos de la contienda es honra para el hombre, pero el necio discute. Even the sin of gossip can be overcome by Jesus working in us. Aún el pecado del chisme puede ser vencido con el poder de Jesucristo en nosotros. He who is trustworthy conceals a matter. Porque el que es digno de confianza guarda el secreto, dice el proverbio. Now, some people say, but what I'm saying is true. Pero algunos argumentan y dicen, pero es que lo que estoy diciendo es verdad. My wife really is late almost all the time. Porque mi esposa siempre llega tarde casi todo el tiempo. My husband really does forget almost every single anniversary. Oh, mi esposo siempre se olvida de nuestros aniversarios. Shouldn't I just keep telling him? ¿No debería yo estarle diciendo? The Bible does not say that you should say whatever is in your mind, even things that are true. La Biblia no enseña que tienes que decir todo lo que traes en tu mente, incluso aunque sea verdad. For example, Un ejemplo, if the wife is trying on a new dress, si la esposa se está poniendo un vestido nuevo and she asks her husband, y ella le pregunta al marido, does this dress make me look fat? y ella le dice, ¿este vestido me hace ver gorda? And he may think, yes. Y él podrá en su mente decir sí, I don't think he should say yes. pero yo no creo que sea sabio decir sí. He should be slow to speak. Sería lento para hablar. Find a kind way to say it. Buscar una manera amable de decirlo. I think there are other dresses that would look better on you. Creo que hay otros vestidos que se ven mejor en ti. So, in Ephesians 4:29, Ahora en Efesios 4:29, let no unwholesome word proceed out of your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente. There may be things you want to say that you believe to be true, but they don't build up. Quizá hay cosas que tú quieras decir y creas que son verdad, pero no van a edificar. Ask yourself before you speak, will this honor the Lord and help others? Hazte la pregunta antes de hablar, ¿esto que voy a decir va a honrar a Dios y va a ayudar a los demás? If not, be quiet. Y si no, mejor guarda silencio. We also learn to speak with integrity. Y también aprendemos a hablar con integridad. I love in Psalm 15 Me gusta lo que dice el Salmo 15. where it says the righteous man swears to his own hurt and keeps his word. He makes a promise, and then even though he's sorry he made the promise, he keeps what he said. El Salmo 15 dice que el que aun aunque jura en contra suya, mantiene su palabra. That works in marriage as well and with children.
Esto funciona mucho en el matrimonio con los hijos, It's also a matter of faith. pero también es un asunto de fe. One time I had a contractor doing some work on my house with his friend. En una ocasión tuve a un contratista haciendo un trabajo en mi casa juntamente con su amigo. And I was inside the house by an open window. Y yo estaba dentro de la casa, cerca de una ventana abierta, And they were outside. They didn't know I could hear them talking. y ellos estaban afuera y no sabían que yo los podía escuchar. And the man who was not a Christian was saying, "We can do this a lot cheaper and nobody will know." Y la persona que no era cristiana le dice al contratista, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer más barato y nadie va a saber. And the Christian man said, "I'll know." Y el cristiano le contestó, yo voy a saberlo. And he knew God would know. Y él sabía que Dios también lo sabría. And so he did it right, even if it cost him. Así que lo hizo de la manera correcta, aun cuando le costaba más. And then positively, we can use our words to build others up. Ahora, positivamente podemos utilizar nuestras palabras para edificar a otros. We are ambassadors of Christ. Somos embajadores de Cristo. We want our words to be his words. Queremos que nuestras palabras sean las suyas. As we sing praise to God, we sing the psalms and hymns, we use our tongues to glorify God, and that's wonderful. Cuando nosotros alabamos al Señor, usamos nuestras palabras en himnos, usamos también nuestro tiempo para alabar a Dios y es maravilloso. Telling other people about God, either formally or informally, is a way we use our tongues positively. Hablando a otros acerca de Jesucristo, formal o informalmente, es una forma de usar nuestras lenguas positivamente. The lips of the wise spread knowledge. Los labios del sabio comparten sabiduría And then giving good counsel. y también dando un buen consejo. I know some of you have gotten some of our counseling training, Asumo que algunos de ustedes ya han recibido entrenamiento de consejería, but all of you are counselors. pero todos ustedes son consejeros. You're giving advice to your friends, your family. Están dándole consejo a sus amigos, a familiares, Is it biblical counsel you're giving? pero la pregunta es, ¿estás dando un consejo bíblico? The proverb says, "Oil and perfume make the heart glad, so a man's counsel is sweet to his friend." El proverbio dice que el aceite y el perfume, alegran el corazón, así el consejo del hombre a su hermano. Also, Jesus said, "Blessed are the peacemakers." También el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados son los pacificadores. To use your words to bring peace out of conflict. Y usar tu lengua para poder traer paz en medio de un conflicto. Using your mouth for evangelism. Usar tu boca para el evangelismo. The proverb says, "He who is wise wins souls." Y la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Another way you can use your tongue well is to lovingly correct one another. Otra manera de usar tu lengua, tu boca de una manera correcta es en amor corregirse unos a otros. The proverb says, talks about he who rebukes a man will afterwards find more favor than he who flatters with the tongue. El proverbio dice que aquel que reprende a su amigo encontrará más favor que cuando halaga con la boca. Now, it doesn't say to criticize others or judge them, No dice que critiquemos o juzguemos a otros, but to help them, to correct them. pero que les ayudemos, que los corrijamos. Like Galatians 6 says, Como Gálatas 6 dice, "You who are spiritual, restore those who have stumbled into sin, restore them gently." dice Gálatas 6 que los que son espirituales restauren a los que han caído con gentileza. So to lovingly help someone who is straying from the Lord, to bring them back. En otras palabras, ayudar en amor a una persona que se ha alejado del Señor a retraerlo de nuevo. Another way to help people is by encouraging them and affirming them. Otra manera de ayudar a las personas es animándoles y reafirmándoles. Anxiety in the heart of a man weighs it down, but a good word makes it glad. La ansiedad en el corazón del hombre le apaga, pero la buena palabra le alegra. Next spring, we're going to bring in a special speaker to Escondido named Sam Crabtree. En la siguiente primavera vamos a traer a Escondido de la iglesia a un orador especial. He's written a book, we have a few copies out there, it's called Practicing Affirmation. Y ha escrito algunos libros y uno de ellos está allá afuera, se llama Practicando la Afirmación. And what the book is describing is how it is biblical
to encourage one another with what God is doing in their lives. Y lo que habla el libro es de que cómo es que es bíblico el poder animarnos unos a otros con lo que Dios está haciendo en sus vidas. Somebody told me that when some of you are going through Revelation, you noticed in Revelation 2 and 3 in the letters that the Lord found things to affirm about most of the churches. Y alguien me estaba explicando, por ejemplo, cuando estudias el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, cómo es que Dios, el Señor Jesús, antes afirma o les confirma las cosas buenas a las iglesias antes de decirle lo demás. In Proverbs 31, at the end, the story of the excellent wife, it says, her children rise up and bless her, her husband also, and praises her. Verse 28. Proverbios 31:28 dice, se levantan sus hijos, hablando de la mujer virtuosa, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. So it's biblical and it's right to encourage each other with the good things that God is doing in their lives. Así que es bíblico y es correcto que nos animemos unos a otros con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. And there's a way you can do this that is God honoring. Y hay una manera de hacer esto que honra a Dios. Rather than praising the person directly, you praise what God is doing in the life of that person. Y es en que en lugar de alabar a la persona directamente por sus obras, alabas a Dios por lo que Él hace en la persona. So you're not just trying to puff up their ego or their self-esteem, Porque no estás tratando de inflar su ego, su autoestima, but you're still affirming them by saying you recognize what God is doing in their lives. pero aún así estás reafirmando, reconociendo lo que Dios está haciendo en sus vidas. This is what Paul does in many of his letters. Esto es lo que Pablo hace en muchas de sus cartas. He says, I thank God for your deeds of faith and works of love. Él dice, doy gracias a Dios por sus obras de fe, su trabajo de amor. I thank God that your reputation for serving the Lord is spread all over Asia. Le doy gracias a Dios por la reputación que tienen de servir al Señor se está esparciendo por toda Asia. And so to think about it in terms of, since every good gift is from God, to affirm that when you receive blessing from others, that should be acknowledged. Y así que en otras palabras, entendiendo que todo buen don, todo don perfecto viene de Dios y está actuando en otros, debemos de reconocerlo. There are a couple of examples he gives to enforce this. Hay algunos ejemplos que él da en su libro para reafirmar esto. He talks about in romance and in marriage. Él habla del romance en el matrimonio. When a couple start to date or to court, there's a lot of affirmation and very little criticism. Cuando una pareja comienza a salir, empiezan a andar de novios, hay mucha afirmación entre ellos, muy poca reprobación. It's quite frankly, it's just affirming that this person wants to be with you and maybe they want to marry you. Y la afirmación consiste en que esta persona quiere estar contigo, posiblemente casarse contigo. But in many relationships, and I see this in counseling, as the years goes by, there's less affirmation and much more criticism. Pero a medida que los años van pasando, especialmente en el matrimonio, las palabras de afirmación van haciéndose menos y luego comienza la etapa de la crítica y aumenta más. And one assignment I often give to couples is to affirm each other in several ways every day. Affirm God's work. There are good things that are being done. Así que una de las tareas que le doy a las parejas es esta, cuando estoy aconsejando que reafirmen o confirmen lo que Dios está haciendo en su cónyuge día con día con palabras u otras formas. Crabtree in the book talks about how every time you affirm somebody, it's like putting money in the bank of that relationship. Y el libro habla de que cada vez que reafirmas a una persona de esta manera es como poner dinero en el banco de la relación personal. But every time you criticize or correct, it's like you're taking money out of the bank. Pero cada vez que tú estás criticando o según tú corrigiendo, estás sacando dinero de ese banco. He also says you probably need 10 deposits to make one withdrawal. Y posiblemente en el libro dice que para poder hacer un retiro tendrías que hacer primero 10 depósitos. He also says that what happens is when you become way overdrawn, then that person won't listen to you anymore. Y también lo que sucede es de que en el libro habla de que cuando tú exageras en esta situación de estar sacando, criticando, la persona ya no te va a escuchar. It's biblical to give thanks to God for anything, even a little thing that He's doing in the lives of others. Es bíblico darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo, lo que Dios está haciendo, por más mínimo que sea en la vida de otros. It's also powerful. Y también es poderoso. Just as an example, I have a 25-year-old son living at home with me.
Un ejemplo es, Pastor Jim tiene un hijo de 25 años viviendo en su casa. And one night when we were sitting in the living room, I just made a comment. You do that very well. Y en una ocasión estábamos ahí en la sala e hice este comentario, oye, tú haces esto muy bien. 3 minutes later, it was on Facebook. My father says, Y 3 minutos después ella estaba en Facebook poniendo, mi papá me dijo. actually, Facebook is an illustration of this. Ahora también Facebook es una ilustración de esto. Like. Y la gente pone ahí el like. How many icono. likes do you get? ¿Cuántos likes recibes tú en tu comentario? I put a picture of my wife and me on our 34th anniversary recently. El pastor puso una fotografía de él y su esposa de su 34 aniversario. I told her, I bet we get 100 likes. Y él dijo, apuesto a que vamos a recibir unos 100 likes. We feel very affirmed. Y se sintieron muy reafirmados. Anyway, this is something in my life I'm really trying to work on. Y esto es algo en lo que estoy tratando de trabajar en mi vida más. In addition to using our words in particular ways of saying things, it's also important to learn how to speak. Ahora, en lugar de enfocarnos tanto en decir las cosas, deberíamos enfocarnos en aprender cómo hablar. To speak gently. Hablar gentilmente. A gentle answer turns away anger. Porque la respuesta blanda calma la ira. To learn when to speak. Para aprender cuándo hablar. Like apples of gold and settings of silver is a word spoken in right circumstances. Manzanas de oro con figura de plata es la palabra dicha cuando conviene. Speaking kindly. Hablando amablemente. Sweetness of speech increases persuasiveness. La suavidad de palabra incrementa la persuasión. And then one more thing. That is that we need to learn to listen, not just talk. Y algo muy importante es que debemos aprender a escuchar, no solamente hablar. James says, be quick to listen. Santiago dice, pronto para oír. Some people don't talk a lot. Hay muchas personas que no hablan mucho. Learn how to draw them out so they will speak. Y aprende también a cómo animarlos a que ellos se expresen. Proverbs chapter 20, verse 5. Proverbios 20, versículo 5. A plan in the heart of a man is like deep water, but a man of understanding draws it out. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. When you learn to speak in a Christ-like way, you bless others. Cuando tú aprendes a hablar de una manera como Cristo lo hace, bendices a otros. Pleasant words are like a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Las palabras placenteras son como panal de miel, dulces a los huesos. And then when you learn to speak in a Christ-like way, God brings His blessing upon you. Y cuando tú aprendes a hablar de una manera como Cristo lo hace, Dios trae bendición para tu vida. Very last thing. Una última cosa. There's only one person who ever lived who spoke perfectly. Solamente existe una persona que vivió y habló perfectamente. Who is that? ¿Quién es ese? That's right. And that's the thing amazing. He lived an entire life on this earth without ever once sinning with his tongue. Esto me asombra. Nunca pasó un segundo o en un momento en su vida en el que él haya pecado con su lengua. He never lied. He never flattered. Él nunca mintió, nunca estuvo halagando, He never had sinful anger. nunca habló con ira. When people spoke against him, he did not attack them in return. Cuando la gente hablaba en contra suya, él no atacó en respuesta. Even we're told his words are for us life. We feed upon his words. Incluso se nos dice que sus palabras para nosotros son vida, nos alimentamos de sus palabras. And this Jesus speaks to you. Y este Jesús te habla a ti. If you feel like a failure with your words, Si tú te sientes un fracasado con tus palabras, you see your sin, te has dado cuenta de tu pecado. he says, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest." Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Confess your sins and your failures. Confiesa tus pecados y tus fracasos. Look to Christ who died for our sin, Mira al Señor Jesucristo que murió por nuestro pecado. and pray that he will, by his Spirit, transform you inwardly, that you would speak like he speaks. Y pídele al Señor que Él te transforme de dentro para que por su Espíritu puedas hablar como Él habla. And the work he began in you, he will continue to perfect. Y la obra que Él comenzó en ti, Él la perfeccionará To him be the glory. para de Él sea la gloria. Amen. Amén.